Hola a todos, a continuación les presentamos el artículo titulado Revisión metódica de bases de datos como estrategia para determinar información relevante. Este fue realizado por los siguientes ponentes: Héctor Felipe Cortés, coordinador del semillero; Diego Fernando Muñoz e Iván Andrés Torres, estudiantes miembros del semillero de investigación SICOM, Grupo UTIC, sede Usaquén, Chiquinquirá. En el desarrollo de un proyecto de investigación se ve necesario realizar una revisión bibliográfica rigurosa. Esto debido a que de esa revisión bibliográfica se despliega el estado del arte o una aproximación del estado del arte y también el marco referencial. El marco referencial generalmente está distribuido en marco teórico, conceptual, tecnológico, geográfico, legal y algunos otros que ya los definen la investigación previa. Para realizar esta búsqueda de información se establecen algunas metodologías, métodos, estrategias, la cual permita que cada artículo y cada referente teórico o cada tesis que hallemos en esta base de datos tengamos la certeza de que sea confiable. Esto para que nos dé soporte y peso a la investigación y genere un impacto positivo en sus revisiones. Para la metodología se establecen algunas fases. La primera fase es determinar la base de datos que se va a utilizar, debido a que hay bases de datos encaminadas hacia unos temas particulares. La segunda fase es determinar qué software existe para optimizar el proceso de algunas de las actividades, por ejemplo, la búsqueda, el análisis, el uso de operadores lógicos, esto para poder establecer una fórmula o una ecuación de búsqueda y ya permite realizar un filtro particular y obtener información específica. La curación de contenidos. La curación nos va a permitir determinar qué artículos o qué referentes o qué recursos de esa base de datos son confiables. Existen varios métodos en el cual en el proyecto estamos utilizando el método de las 3 Ws. Y por último, realizar el análisis de la información por medio de software que nos permite generar indicadores y algunos resultados visuales para que también se le dé un impacto positivo a la parte teórica de la investigación. Se definió Google Scholar como buscador especializado para seleccionar la base de datos, ya que allí se alojan tesis, artículos publicados en revistas indexadas y otros documentos que resultan valiosos para nuestra investigación. Para verificar la concurrencia de los términos relevantes en los documentos de la base de datos, se utiliza la herramienta BuzzViewer, ya que esta permite analizar la información a través de la creación de redes bibliométricas. Una vez han sido definidas las categorías y subcategorías de términos literarios y palabras claves pertinentes al proyecto, se emplean los condicionales lógicos AND y OR para relacionarles en una fórmula capaz de obtener material bibliográfico requerido. La presente tabla muestra cómo el OR es utilizado para incluir varias formas de referirse a un mismo concepto y el AND para relacionarles en temas distintos. Para la búsqueda de información se utilizó el software Publish or Perish. Este software permite validar en la base de datos Google Scholar, que fue la base de datos seleccionada, la mayoría de registros empleando una fórmula de búsqueda. Esta fórmula de búsqueda pues contiene operadores lógicos que van a permitir filtrar cada uno de los artículos en una base de datos en la cual vamos a poder descargar y poder analizar en una hoja de cálculo o en algún otro software de análisis de información. En el análisis gráfico de la red bibliométrica generada a través de BuzzViewer, la cual es resultante de la utilización del archivo .csv generado a través del software Publish or Perish y la previa filtración manual de términos como conectores y reposiciones literarias, se evidencia una respuesta pertinente a los temas selectos de la investigación y concurrencia de los conceptos en las bases de datos. Posterior al proceso anterior, se emplea la metodología de las 3 W para realizar el último filtrado. Utilizando una hoja de cálculo se evalúan los porqués de cada uno de los documentos encontrados para garantizar coherencia y confiabilidad. Tal como se muestra en la figura, los criterios de selección dan como resultado que el 4% es utilizable, rechazando los demás por las razones observables en el diagrama.